Bueno, vamos a recordar un poquito los pasos básicos en mampostería y vamos a iniciar como si fuera un ejercicio desde el principio parecido al que hicieron ustedes en sus trabajos prácticos, ¿sí? Primero, ustedes tienen que definir el corte o en el caso del examen te lo pueden dar. Recordemos que uno de los datos más importantes es el H, que es la distancia eje entre encadenados horizontales. Si estamos hablando de una plantilla de hormigón armado, el encadenado horizontal inferior va incluido en la plantilla, pero recuerden que si es un cimiento común va por arriba del cimiento común el encadenado y ahí te cambia el H. Es un dato súper importante este. En este caso usamos el 337, este es un ejercicio de la cátedra que ustedes lo vieron al principio del año y simplemente quiero recordar y reforzar algunos conceptos, ¿sí? Una vez que vos tenés definido el H, lo primero que haces es calcular la fórmula según el reglamento para muros aislados y muros vinculados. Aislados, H sobre 2,2. En este caso, fíjense que a mí me dio 337 dividido 2,2, 1,53. Esto lo comparo con quién? Con el reglamento que me dice 1,50. Y de estos dos, ¿a quién tomo? Al más grande. Entonces, ¿qué significa? Que todos los muros que tengan 1,53 para arriba y que estén solos, los tomo como portantes. Muros vinculados, H sobre 2,6, 337 sobre 2,6 me dio 1,30 o 0,90, que es lo que dice el reglamento. De estos dos, también recuerden que tomo el mayor, ¿sí? En este caso es una plantita muy sencilla. Yo tomé como portantes fíjense que este de 1,40 sí porque está vinculado, pero todos estos que son cortitos, incluso si estamos hablando de bloques, estos muritos que son de 8 centímetros, de 10 o 12 con revoque, no se toman como portante. Y una aclaración también muy importante. Si vos tenés un muro de 20, que es de bloque cerámico o de bloque de hormigón, pero a ese muro le llegan cañerías de agua, ya sea una bacha, el baño o lo que sea, no se consideraría como portante. Yo estoy marcando este como si fuera un ejemplo, pero en este caso no teníamos ahí cañerías, ¿sí? Tomamos estos como portante y yo acá les he puesto, acá fíjense que yo me anoté los bloques, por supuesto con el tema de las cañerías que no los considero, y el espesor tener cuidado porque todos los muros flaquitos, los de 8 centímetros que pueden ser 10 o 12 con revoque, no se consideran como portantes, ¿sí? ¿Vamos? Después, si yo analizo la propuesta de la estructura, en este caso fíjense que yo podría haber definido esta estructura de dos formas, ¿sí? Acá, si yo tenía todos los muros portantes en estos bordes, se armó una losa en este sentido en X, y acá se genera una viga importante y una losita en realidad que trabaja medio como en L con la viga. No es en realidad que esta losita es voladizo de la 1, sino que se trabajó como una sola cosa con la viga. También se podría haber puesto acá vigas en voladizo, acá dos pedacitos de vigas en voladizo y se armaba toda una losa en X. Son las distintas opciones, ¿sí? ¿Qué pasa después cuando yo definí más o menos la propuesta y yo tengo que trabajar en el predimensionado? Vamos a recordar que esto es lo mismo que estructuras 2. Si vos trabajás con losas macizas, estamos hablando de espesor entre 9 y 15 centímetros. Son losas que cubren poquitas luces, o sea, luces muy chiquitas, hasta 3 metros o 4. Si estamos hablando, fíjense acá, de 5,50, fíjense que el criterio, cuando una losa no tiene continuidad, uno hace luz sobre 30. Yo acá se los hice para que ustedes lo vean simple. Yo acá trabajé losa con vigueta, 5,50 dividido 30, me dio 0,18, que significa que no es maciza. Entonces uno se puede meter en internet, en la fábrica de los que fabrican viguetas, y uno ahí puede elegir, porque de acuerdo a esta luz, ya cuando supera los 3,5 metros o 3 metros también, ya es a nivel de la práctica, uno trabaja con viguetas. Entonces por ahí esta que es una losita importante, podríamos haber trabajado en este caso con doble vigueta, con un bloque de 17 y una capa de compresión de 5 centímetros. O sea, me queda una losita el total de 22 centímetros, ¿sí? Esa es más o menos una losa estándar para este tipo de luces. Si yo trabajo con las vigas, son las mismas formulitas de estructuras 2. Cuando la viga no tiene continuidad es luz sobre 16.
Cuando tiene continuidad en un borde, luz sobre 18,5 y cuando tiene continuidad en dos bordes, luz sobre 21. Generalmente el criterio es tomar la más desfavorable. En este caso, ¿cuál se ha tomado como referencia? Esta, sin continuidad, obviamente, 5,50 dividido 16, 0,34. Fíjense que el criterio también a nivel de cátedra es redondear para arriba, y en este caso se toma una viga de 18 porque es el ancho del muro por 0,40. Y las otras viguitas, por ejemplo la de 3,20, se tomó, me daba según el cálculo 0,20, pero es muy escasa esta altura. Entonces para que trabaje mejor la viga se tomó 0,18 por 0,35, ¿sí? Para los encadenados verticales, si estamos hablando de un muro de 18, se hacen bloques, es muro de bloques, entonces se hace el encadenado vertical de 18 por 18, y los encadenados horizontales, para que trabaje mejor, incluso hablábamos de que la losita tenía 22, entonces le podemos dar 25 directamente de alto, y suponemos también que la plantilla tiene 25, que en realidad, si ustedes recuerdan, acá tenemos como una referencia y acá ya decía esto 25. Entonces también a la hora de rendir un examen, uno tiene que mirar muy bien los datos. En la vida práctica uno propone muchas cosas y después las verifica, pero a la hora del examen tenés que chequear vos los datos que te dan, ¿sí? Esto sería como ya el premencionado. Y acá fíjense que voy a recordar esto, que para mí es súper importante que ustedes tengan un poquito como el orden en mampostería, para que no metan la pata y por ahí no se pierdan en esto. ¿Qué es lo que primero uno hace en mampostería? Y primero es definir los muros portantes teniendo en cuenta el H y obviamente teniendo en cuenta si estamos hablando de cimiento común o plantilla. El segundo paso es verificar la estabilidad, pero esto uno lo verifica, ¿cómo les puedo decir? Como mentalmente. ¿Y cómo yo lo verifico? Y yo veo rápidamente y digo, bueno, tengo muros en Y y tengo muros en X. Aunque hubiera tenido solamente un murito en X, pero esto me genera que esta estructura mínimamente sea estable. Recordemos que para que una estructura sea estable, mínimo tengo que tener 3 planos verticales resistentes que no sean paralelos, que no sean todos concurrentes, y el plano superior que los vincule. Por ejemplo, si yo acá no hubiera tenido estos dos muritos, sí o sí tenía que generar, aunque yo no hubiera armado así la losa, tenía que generar un pórtico en la dirección X, porque si no la planta no es estable. Cuidado con esto. Tengo que tener sí o sí, si yo veo la plantita y tengo todos los muros paralelos, en el otro sentido sí o sí tengo que generar un pórtico como mínimo para que le dé estabilidad, ¿sí? Cuidado con eso. Después, el tercer paso, el diseño de las losas. Tengan en cuenta si hay algún criterio a la hora del enunciado, si es una losa con viguetas. Recordemos por ahí también que las losas con viguetas no generan continuidad una al lado de la otra, ¿no? Porque las viguetas se van poniendo como alternadas en el apoyo. Si me dicen que son losas macizas, y si no, si las tuviera que predimensionar en el peor de los casos, ¿no? Y también tengan en cuenta para el diseño de las losas la forma de la planta. Si yo veo acá que esto es todo un rectángulo y está cantado que la losa la tengo que armar en este sentido, no voy a agregarle una viga acá en el medio y después la armo acá, esta así, y genero dos losas. No, mientras más práctico esto puede ser en obra, mejor, ¿sí? Y el paso 4, que es el diseño de los encadenados, los básicos que siempre están, ¿quiénes son? Los verticales, que son al principio y final de muros y en los encuentros, y los horizontales, el superior y el inferior, ¿sí? Y los encadenados intermedios, ¿qué pasa con estos encadenados intermedios? Yo tengo que generar encadenados intermedios para que se forme lo que se llama la biela de compresión. Yo tengo que tratar de que el muro tenga una buena proporción para que trabaje correctamente. Entonces, ¿qué cálculo tengo que hacer? Para el encadenado vertical intermedio se hace 2 por H o valor según zona sísmica. Fíjense, acá yo hice como la mini tablita del reglamento. Suponete que vos estés en una zona sísmica 1. La longitud o la dimensión máxima del panel para un murito mayor o igual a 18 centímetros es 7 metros en zona sísmica 1. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá, hago el cálculo de 2 por H y esto me dio 6,74 y yo estoy en la zona sísmica 1, yo acá comparo 6,74
contra 7 metros y elijo el menor. Que significa que acá, si yo tomara el 6,74, que es el más chico, los muros mayores a 6,74 de longitud o iguales llevan encadenado vertical intermedio. Los verticales intermedios son para muros largos. Si yo estoy en una zona sísmica 2, fíjense que la zona sísmica 2 ya es más complicado. ¿Por qué? Y porque el trabajo del sismo es más fuerte. Entonces, fíjense que la longitud disminuye. Por lo tanto, si yo acá hubiera comparado 6,74 contra 6, gana 6. Siempre el menor. Entonces, ¿qué significa? Que los muros mayores a 6 metros de longitud o iguales a 6 metros llevan encadenado vertical intermedio. Vuelvo a repetir, para muros largos. El encadenado horizontal intermedio es para muros cortitos, que por ahí son esbeltos y necesito reforzar ahí al medio. Y el cálculo es H sobre 1,5 y este no se compara con nada. En este caso 2,25 metros. ¿Cuál es la conclusión? Que los muros menores a 2,25 metros de largo, de longitud, llevan encadenado horizontal intermedio. En este caso, fíjense, acá son todos muros más o menos largos, pero no hay ninguno tan largo como 6,74, pero sí hay muritos cortitos. Entonces yo acá me imagino que este murito va a llevar un horizontal intermedio y que este también, ¿sí? Ese es el criterio y estos serían como los pasos básicos a la hora de analizar mampostería, la primera parte.